Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a explorar bastante a fondo un fragmento de autocuidado, resistencia y sostenibilidad en el activismo. La misión que tenemos es entender mejor por qué esto del cuidado, el personal y el colectivo, va más allá de sentirse bien y se convierte en algo, bueno, clave, sobre todo en el activismo. Partimos de una frase del texto que, la verdad, impacta. El autocuidado no es un capricho, no es un lujo, no es egoísmo, es una estrategia política. Vamos a desgranar esto un poco. ¿Por qué? ¿Por qué una estrategia? ¿Qué significa eso aquí? Pues mira, la clave, según el texto, está en la sostenibilidad del movimiento. Argumenta que para que un movimiento resista y logre cambios a largo plazo, pues necesita gente, activistas, que estén presentes, que estén bien, con energía. El agotamiento, la enfermedad o simplemente la desmotivación no son solo problemas individuales, son, digamos, bajas estratégicas que debilitan la fuerza del grupo. Entiendo. O sea que cuidarse o cuidar al grupo es como una forma de resistir activamente, de plantarle cara a un sistema que, según dice esta fuente, pues prefiere a la gente cansada, dividida. Exacto, No es solo por estar bien tú, sino para poder seguir en la lucha. exactamente. Cambia un poco el foco, ¿no? No se trata solo de ganar batallas puntuales, sino de asegurar que hay gente capaz de seguir peleando mañana. Y aquí es donde el texto, diferencia dos cosas que se complementan. Vale, pues hablemos de la primera, el autocuidado individual. ¿Cómo lo define exactamente? Pues lo define como las acciones deliberadas, conscientes que una persona hace para cuidar su propia salud, la mental, la física, la emocional. Y recalca que es una responsabilidad en principio personal. Tuya. Aunque, claro, que puedas hacerlo depende de más cosas. Y da ejemplos muy del día a día, ¿verdad? Y- Cosas como, bueno, dormir suficiente, que parece obvio, pero Importantísimo. es vital, poner límites claros, ¿no?, entre el activismo y tu vida, tener aficiones que no tengan nada que ver para desconectar, Sí, buscar ayuda terapéutica si hace falta, hacer ejercicio, o sea, cosas que dependen de que uno mismo se ponga a ello. correcto. Pero aquí viene lo interesante, creo yo. El texto advierte que este esfuerzo individual, por mucho que te empeñes, puede ser insuficiente. Puede ser hasta heroico, pero inútil si el entorno no ayuda. Y ahí es donde entra el otro concepto, el cuidado colectivo. Ah, vale. Eso suena a cambiar de escala, ¿no? De lo mío a lo nuestro, a la estructura del grupo. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Precisamente, se refiere más a las prácticas, a las políticas internas, ya sean escritas o no, y a la cultura general del grupo. Lo que hace la organización, el colectivo, para cuidar activamente a toda su gente. Ya no es solo mi responsabilidad cuidarme, sino que es una responsabilidad del conjunto. Crear un ambiente donde cuidarse sea posible, vamos. Un ecosistema de apoyo, como decías. Eso es. Y los ejemplos que da la fuente también cambian el foco. Habla de respetar los descansos de los demás, no solo los tuyos. Claro. Crear espacios seguros para hablar de cómo estamos de emociones, no solo de tareas pendientes. Fundamental. Celebrar los éxitos del grupo, aunque sean pequeños. Tener protocolos para el estrés, para la seguridad. Y algo que me parece crucial, redistribuir el trabajo. Que no siempre carguen los mismos. Exacto. Y lo fascinante, y que el texto subraya mucho, es cómo se necesitan las dos cosas. Se entrelazan. El autocuidado individual es necesario, claro, pero necesita un suelo fértil. Si no, ¿de qué sirve? Ya. El cuidado colectivo crea las condiciones para que ese autocuidado sea viable y sostenible en el tiempo. Si la cultura del grupo es de ir a tope siempre, sin respiro, con una presión brutal, pues tus intentos de autocuidado se van a estrellar. O sea que el cuidado colectivo no quita la responsabilidad personal, pero la hace posible. La facilita. Podríamos decir eso, sí. Es como la infraestructura que permite que esa estrategia política del autocuidado funcione de verdad. Justo, es la estructura que lo sostiene. Y el texto menciona si esto es fácil de implementar, porque suena muy bien, pero la realidad de muchos colectivos es, bueno, la urgencia, la falta de recursos. Sí, no lo dice explícitamente como es difícil, pero se intuye al plantearlo como una estrategia y como resistencia. O sea, no es algo que salga solo. Construir esa cultura de cuidado colectivo requiere un esfuerzo consciente, constante. A menudo, como dices, yendo en contra de la propia dinámica de urgencia o de las presiones de fuera. Hay que trabajarlo activamente. Hay que trabajarlo, sí. Y ese trabajo, según esta perspectiva, también es acción política. Es invertir en la propia capacidad de seguir luchando. Entendido. Pues la idea central que sacamos de aquí es potente, desde luego.
El cuidado, en sus dos caras, la individual y la colectiva, no es un extra, no es algo que si sobra tiempo, Para nada. sino que es un pilar estratégico en el activismo, la base para poder resistir y que los proyectos de cambio duren. Exacto. Es apostar por la durabilidad del compromiso y por la salud de la gente que lo sostiene, claro. Y esto, claro, nos lleva a pensar más allá del activismo. Si esta relación entre cuidarse uno mismo y que el grupo te cuide es tan vital en entornos tan exigentes, ¿qué podríamos aprender de esto para otras áreas? Pienso en trabajos de alta presión, en equipos, incluso en cómo gestionamos nuestros proyectos personales a largo plazo. Mm. ¿Cómo construimos esas infraestructuras de cuidado en otros ámbitos? Bueno, ahí queda una reflexión interesante que nos deja esta lectura.